Bienvenido a la 57ª parte del curso de programación Python desde cero. En este video aprenderás a sumar los elementos de una lista utilizando el método sum. Al trabajar con listas que contienen únicamente valores numéricos, surge la necesidad de sumar todos los elementos contenidos en la lista. Para esta situación, contamos con el método sum, el cual nos regresa la suma de todos los elementos de una lista compuesta únicamente por valores numéricos. La sintaxis para utilizar el método sum es la siguiente. En primer lugar, tenemos que indicar el método con el que vamos a trabajar, que es el método sum. Posteriormente, el método sum nos permite trabajar con un mínimo de un argumento y un máximo de 2 argumentos de manera simultánea. Para poder utilizar únicamente un argumento, dentro de este par de paréntesis, tenemos que colocar un objeto iterable. Hasta este punto del curso hemos aprendido a utilizar algunos objetos iterables que contengan valores numéricos, como pueden ser las listas o bien la clase range, pero lo importante es que en esta parte coloquemos un objeto iterable. Posteriormente, si queremos trabajar con 2 argumentos de manera simultánea, tenemos que colocar dentro de este mismo par de paréntesis una coma, un espacio y un valor inicial. La única regla que tenemos que seguir para trabajar con este valor inicial es que deberá ser un valor de tipo entero. Puede ser un valor positivo o un valor negativo, pero siempre este valor inicial deberá ser un valor de tipo entero. Ahora que conocemos la sintaxis para poder utilizar el método sum, veamos cuál es su implementación y comportamiento. Para ello, vamos a utilizar una lista que se llame números, la cual contiene 3 elementos de tipo entero. Entonces, esta lista que yo tengo, quiero sumar todos sus elementos y por supuesto saber cuál es el resultado de esa suma. Para ello, vamos a utilizar la sintaxis que acabamos de aprender. En primer lugar, vamos a utilizar el método sum. Ahora, nos hablaban que este método trabaja con un máximo de 2 argumentos de manera simultánea o bien con un único argumento. Este primer argumento que nos pide el método sum es precisamente el objeto iterable. El objeto iterable que tenemos a la mano es la lista números. Entonces coloco aquí dentro de este par de paréntesis el nombre de la lista. Ahora, el comportamiento es el siguiente. El método sum se apoya de un índice que se va a colocar en la primera posición de nuestra lista, que es la posición número 0. Posteriormente va a tomar el valor que ha encontrado en esta posición y lo va a almacenar de manera temporal, para que de esta manera cuando brinque a la siguiente posición realice la suma con el siguiente elemento. En este momento nuestro índice tiene un 1. Al pasar a la siguiente posición, ese 1, que es este de aquí, lo suma con el siguiente elemento, que es un 2. Entonces 2 más 1 es igual a 3. Y cuando pasa a la siguiente posición, hace exactamente lo mismo. Suma el valor que tenía previamente, que es el 3, y por supuesto le agrega este nuevo elemento, que es 3 más 3 es igual a 6. Por ende, el método sum nos retorna el número 6. Esto es cuando trabajamos con un argumento de manera simultánea. Pero ¿qué pasa cuando nosotros utilizamos 2 argumentos de manera simultánea? Bueno, de acuerdo a nuestra sintaxis tenemos que colocar una coma, un espacio y posteriormente un valor inicial. Debe de ser un valor entero, puede ser positivo o negativo, pero muy importante que sea un valor entero. Una vez que hayamos hecho esto, el comportamiento es el mismo. Va a situar un índice en la primera posición disponible de nuestra lista y la diferencia es que va a tomar el valor que nosotros le establecimos en esta parte, que es el número 10. Ahora, lo siguiente que va a hacer es comenzar la suma a partir de este valor inicial. Por eso es que este argumento es el valor inicial. Tomará el 10 y lo va a sumar con el primer elemento que se encuentra, que es el 1. Entonces 10 más 1 es igual a 11. Cuando brinca a la siguiente posición, hace la suma. 11 más 2 es igual a 13. Y posteriormente hace lo mismo. 13 más 3 es igual a 16. Y así sucesivamente hasta recorrer toda la lista y por ende el método sum nos retorna en esta situación el número 16. Este es el comportamiento cuando trabajamos con 2 argumentos de manera simultánea utilizando el método sum, pero en esta situación el valor era un entero positivo. ¿Qué pasa si yo lo cambio, por ejemplo, por un valor entero negativo? Bueno, es exactamente lo mismo. Va a comenzar con el valor inicial, que en este caso es menos 2, y va a comenzar la suma. Menos 2 más 1 es igual a menos 1. Pasa a la siguiente posición. Entonces menos 1 más 2 es igual a 1. Y finalmente 1 más 3 es igual a 4. Por ende, el método sum nos retorna un 4. Sin embargo, hay una situación con la que nos podemos encontrar al trabajar con el método sum. ¿Qué sucede cuando yo dentro de mi lista tengo un valor de tipo booleano, como por ejemplo el true? Bien, el comportamiento es muy similar al principio. Comienza a recorrer el índice a partir de la primera posición tomando el elemento y sumándolo con los siguientes elementos. En este caso 2.5 más 1 es igual a 3.5. Y posteriormente este índice cuando brinca a la siguiente posición, en este momento tiene 3.5. Cuando pasa a la siguiente posición, tiene ahora un 4.5. Por ende, el método sum nos retorna el 4.5. La pregunta aquí es, ¿por qué el valor incrementó a 4.5 si lo que teníamos aquí era un true?
Bueno, lo que sucede es que cuando utilizamos valores de tipo booleano, bueno, true y false tienen un valor de tipo entero. True vale 1 y false vale 0. Por eso, cuando nosotros utilizamos el método sum y le decimos, oye, suma todos los elementos contenidos en mi lista, bueno, en este caso teníamos previamente 1 más 2.5 es 3.5 y true en esta situación vale 1, entonces tenemos que 3.5 más 1 es igual a 4.5. Entonces, muy importante tener en cuenta esta situación. Finalmente veamos qué es lo que sucede cuando dentro de nuestra lista hay un elemento que no corresponde a un valor de tipo numérico, como por ejemplo la letra A. En este caso, este es un string. El comportamiento es exactamente el mismo. Comienza con el índice en la primera posición tomando dicho elemento. Posteriormente brinca a la siguiente posición y realiza la suma. 2 más 1 es igual a 3. Pero cuando pasa a la siguiente posición se encuentra con un valor de tipo string. En ese momento el programa nos va a decir, oye, ¿sabes qué? Esto está mal, esto no se puede. Porque tú aquí lo que tienes es un problema donde estás tratando de sumar un valor de tipo numérico con un valor de tipo string. Y pues básicamente el error que nos retorna el programa es que los tipos de operandos no son admitidos para el signo de más, es decir, para sumar dos elementos, ya que tenemos un entero y un string. En este caso no hay que entrar en pánico, simplemente es interpretar el error que nos está mostrando el programa y básicamente corregirlo. Aquí como tengo una letra A, pues simplemente la cambio por un valor de tipo entero y con esto, bueno, el comportamiento del programa ya sería el correcto y de esta forma el método sum nos retorna el número 6. Para terminar de comprender de manera correcta cómo se comporta e implementa el método sum, vamos a replicar y ejecutar el código que vimos en las diapositivas con la finalidad de corroborar que lo que nos explicaron es correcto. Para ello, vamos a crear un nuevo archivo en nuestro ITLE, el cual nombraremos sum.py o .py y vamos a comenzar a trabajar. Lo primero que necesitamos es una lista que se llame números, misma que va a contener 3 elementos de tipo entero. Una vez que haya hecho esto, voy a crear un print para mostrar en pantalla la lista que acabo de crear. Entonces aquí simplemente voy a escribir números. Ahora, una vez que tenga esta parte, voy a generar otro print y lo siguiente que voy a hacer es mostrar la suma de los elementos de mi lista números. Para ello utilizaré mi método sum, un par de paréntesis y dentro de este par de paréntesis el nombre de la lista cuyos elementos quiero sumar. Posteriormente veíamos una segunda situación cuando utilizábamos dos argumentos de manera simultánea utilizando el método sum. Para ello nuevamente creamos nuestra lista que se llama números, la cual vuelve a contener 3 elementos de tipo entero. Ahora voy a crear un print y dentro de este print voy a colocar un f-string. Agregaré un salto de línea y escribimos con valor inicial, 2 puntos, un espacio y colocamos el número 10. Agregamos otro espacio y agregamos otro salto de línea. Colocamos un par de llaves y dentro de este par de llaves el nombre de la lista con la que estamos trabajando, que es números. Esto es para posteriormente poder ver en pantalla el contenido de la lista, que es esta que acabamos de crear. Una vez que hayamos hecho esto, vamos a presionar Enter y nuevamente vamos a mostrar en pantalla la suma de estos elementos, pero con la diferencia de que vamos a utilizar dos argumentos de manera simultánea. Para ello, pues simplemente utilizamos el método sum, el nombre de la lista y aquí vamos a colocar una coma, un espacio y el valor inicial. Voy a copiar este bloque de código y lo que vamos a hacer a continuación es replicar tal cual la situación que veíamos en esta parte, pero aquí vamos a utilizar un valor entero negativo. Entonces colocamos aquí en esta parte menos 2 y en esta parte de aquí en lugar de 10 vamos a colocar también un menos 2. Con esto, bueno, ya tenemos precisamente la tercera situación. Vamos a ver la cuarta y última situación donde nuevamente tenemos una lista que se llamaba números, pero en este caso tenemos primero un 1, un 2.5, espacio y después teníamos un valor de tipo booleano. Presiono Enter y vamos a mandar a imprimir en pantalla precisamente nuestra lista números. Voy a utilizar un f-string para poder generar un salto de línea y después aquí voy a crear un par de llaves y aquí el nombre de la lista. Por último vamos a imprimir en pantalla la suma de los elementos de nuestra lista números. Entonces nuevamente escribimos sum y dentro de este par de paréntesis el nombre de la lista. Con esto ya he terminado de replicar las situaciones que veíamos en las diapositivas. Ahora vamos a ejecutar el programa para ver cuál es su comportamiento. Y una vez que nos envía al intérprete de Python, podemos corroborar que en efecto se están sumando los elementos de la lista. Aquí 1 más 2 más 3 es 6. Después, si tenemos un valor inicial, vemos que este 6 se sumó con este 10, por lo tal nos da un 16. Después tenemos un valor entero negativo, que al sumar 6 menos 2, pues nos da un 4. Y después hablábamos de que también podíamos trabajar con valores de tipo booleano. Aquí tenemos 1 más 2.5 son 3.5, más el 1 del true es un total de 4.5.
Finalmente vamos a generar el error que veíamos al final de las diapositivas, es decir, si yo tengo una lista la cual quiero sumar y, por ejemplo, esta lista no solo contiene valores de tipo entero, sino que por ahí había un valor de tipo string. Bueno, lo que vamos a hacer a continuación es precisamente mandar directamente a imprimir el valor, el resultado de la suma de los elementos de esta lista. Para ello utilizamos nuestro sum, un par de paréntesis, y dentro de este par de paréntesis colocaremos el nombre de la lista que queremos sumar. Vamos a ejecutar el programa para ver su comportamiento. Y como podemos apreciar, en efecto, el error que nos explicaron en las diapositivas aquí lo tenemos. Y es que, como te comento, estamos tratando de sumar un valor entero con un valor de tipo string. Como puedes darte cuenta, utilizar e implementar el método sum es muy sencillo. Basta con que practiquemos un poco para dominarlo al 100%. Como siempre, el programa yo te lo dejo en la descripción de este video para que puedas descargarlo y practiques con él. Y bueno, por mi parte es todo. Si te gustó el video no olvides compartirlo, darle me gusta y por supuesto te invito a suscribirte a mi canal, ya que eso me ayudaría a seguir creciendo bastante. Yo soy Ernesto y nos vemos en la siguiente edición. ¡Hasta pronto!